Es engrandeciendo a Dios más allá de nuestros límites. Engrandeciendo a Dios más allá de nuestros límites. Pero antes de eso, quería mostrarles una imagen que no la veo ahí. A ver. Sí. La imagen que no la veo ahí, que se supone que tenía que estar, es la de las columnas no sé si han escuchado el Plus Ultra. ¿Han escuchado esa palabra? Plus Ultra. O también está el Non Plus Ultra, que era muy famoso. Pues miren, Ceuta es una ciudad de España que está en África. Y allí hay un monumento con Hércules y hay dos columnas. Y esas se llaman las columnas de Hércules. Y ya ven que para cruzar de España hacia África hay que cruzar lo que se llama un estrecho, que le llaman el estrecho de Gibraltar. Entonces la mitología decía que Hércules había puesto allí dos columnas porque decían que hasta ahí se acababa el mundo. Entonces había una frase que decía non terra plus ultra, o sea, no hay tierra más allá de aquí, como que ahí se acababa el mundo. Entonces había una serie de mitos, hasta que después ya alguien cruzó esas columnas y dicen, sí hay más, ¿no? Y entonces nadie se atrevía a cruzar esos límites que había. Después, especialmente cuando ya ven que España se convierte en un imperio, y cómo pues empieza a colonizar varios lugares. Viene, por ejemplo, Colón para América, se descubre América. Entonces, el non plus ultra se cambia y se habla del plus ultra, y eso ya era más allá, hay algo más allá. Y siempre, todos los límites que se ponía la gente, que se los autoimponían, la gente lo que quería era romper esos límites. Y todos esos conquistadores que empezaron a surgir tenían como lema el plus ultra. De hecho, en las monedas nos encontramos ese plus ultra. Por ejemplo, hay varios escudos en España que también están esas columnas, las columnas de Hércules, y con el mismo mensaje, más allá. Todavía hay algo más, ¿no? Entonces todo esto, ese mensaje para los conquistadores, para los imperios, ha sido como el mensaje de que no tenemos límite. Todavía hay que ir más adelante, todavía se puede ir más allá. Pero saben que ese mensaje solamente se puede, podemos decir que aplicar correctamente a Dios, porque para Dios no hay límites. Ahora, nosotros muchas veces nos limitamos en nuestra adoración a Dios. Nos limitamos, ¿por qué? Porque tenemos un entendimiento limitado. Porque a veces queremos poner a Dios, o queremos ponerle un molde, lo queremos encajonar en ese molde y adorarlo como nosotros queremos, y se nos olvida que Dios va más allá de nuestros límites. Aquí vamos a encontrarnos con un problema que podemos decir que ha enfrentado a los teólogos, ¿no? Especialmente en que hay algunos que dicen o que defienden mucho la predestinación y otros que defienden el libre albedrío. Están los que dicen es que Dios no puede odiar al pecador. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y están los que dicen, no, Dios también odia al pecador junto con el pecado, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que hay vamos a ver las dos realidades, ¿no? Que Dios dice que ama a Jacob y también dice que aborrece a Esaú. Y se llega a un punto en que nosotros podemos decir que Dios nos sobrepasa, que Dios va más allá de nuestro entendimiento. Y ahí es donde digo que debemos quitar nuestros límites y decir, Señor, yo te voy a adorar más allá de mis límites, más allá de mi entendimiento. Y los límites de la razón, los límites de la ciencia, los límites del ser humano, los sobrepasa o los traspasa la fe. La confianza en Dios, porque Dios está más allá
de todo aquello que nosotros podamos asimilar o podamos entender o comprender. Así que vamos a ir poco a poco y vamos a ver este tema, el Malaquías, que es un libro ciertamente muy desafiante. Es un libro, en algunos casos vamos a ver que es duro, durísimo por la forma en que Dios trata con el pueblo y cómo el pueblo es rebelde, está endurecido. Pero por encima de todo, de todas las reprensiones que Dios da en este libro a su pueblo, todavía podemos ver que Dios los ama. Y podemos ver que Dios es fiel a pesar de la infidelidad de los hombres, ¿no? Entonces, para situarnos un poquito en la historia, recordamos que el pueblo de Israel fue llevado, y lo leíamos ahora en Jeremías al iniciar el servicio, el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio hacia Babilonia, ¿no? Estuvieron allá, después de 70 años, aquí como nos dice ahí Jeremías, pues que Dios dice que los iba a hacer volver a su tierra. Bueno, Dios hace volver a su pueblo a su tierra, a Jerusalén, les manda que reedifiquen el templo, porque recuerden que el templo había sido destruido. Dios les manda que reconstruyan la ciudad, les manda que restauren el servicio a Dios, y vemos que eso ya sucedió. Entonces este es un libro que podemos decir que se escribió después del exilio, y es probable que se haya escrito entre los años 470 y 460 antes de Cristo. Y hay una palabra que se repite aquí, o que se habla, la que se habla aquí en Malaquías, que es la palabra gobernador. Y esa palabra es una palabra postexílica, no se utilizaba antes, o casi antes del exilio. Entonces por eso se cree que este libro se escribe después del exilio. Y se cree que también Malaquías era contemporáneo de Esdras y de Nehemías. Así que si vemos lo que está sucediendo en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías junto con Malaquías, vamos a tener una idea más o menos de lo que está sucediendo. Entonces aquí tenemos que el templo ya ha sido restaurado, que ya los sacerdotes están otra vez ofreciendo sacrificios. Acuérdense que cuando el templo fue destruido, si no hay templo no puede haber sacrificios, no puede haber servicio a Dios, no puede llevarse a cabo todos los rituales que se celebraban en el templo, ¿no? Pero aquí se ve que ya fue restaurado. Bueno, después de que fue restaurado, el pueblo y los sacerdotes empiezan a fallarle a Dios. Y le fallan en sus ofrendas, en sus sacrificios, en sus diezmos, en su corazón, en el menosprecio que le manifiestan a Dios. Y sin embargo, aquí vemos como Dios, fíjense, antes de reprenderlos, Él lo que hace es afirmarles en su amor. Entonces el primer punto que vamos a tratar es en este tema que tiene que ver con engrandecer a Dios más allá de nuestros límites, de nuestro entendimiento, de nuestro territorio, de nuestro país. Es primero que vemos que hay una profecía. Es una profecía de Dios contra un pueblo, contra Israel. Profecía de Dios contra Israel. ¿Sí ven cómo dice? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Y el medio que utiliza es Malaquías. ¿Y Malaquías qué significa? La palabra Malaquías significa mi mensajero, mi ángel o mi profeta. La traducción literal es mi mensajero, pero recuerden, mensajero en griego y en hebreo significa también ángel. Entonces a cualquiera que se llama ángel le estás diciendo que es un mensajero, porque ese es el sentido de la palabra. Ahora, entonces aquí hay algunos que dicen que en realidad no es un hombre el que está escribiendo, sino que es un ángel el que está escribiéndolo. Pero no, la realidad es que Malaquías es un hombre, es un profeta que Dios lo ha llamado para hablarle al pueblo. Entonces dice que tiene una profecía, y es profecía
no de un hombre, sino que es profecía de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de profecía, hay algo que hay que aclarar. Y a veces yo no pienso en estas cosas, pero esta semana Víctor me hizo pensar en esto, ¿no? De que a veces cuando hablamos nosotros en profecía, nosotros pensamos siempre que estamos hablando algo del futuro. Pero ¿saben qué? La profecía propiamente dicha es un mensaje de Dios. Mensaje de Dios al hombre. No necesariamente tiene que ver con algo que va a suceder en el futuro. A veces puede ser una reprensión y eso es una profecía. Entonces, el profetizar no necesariamente tiene que hablar cosas que van a suceder en el futuro, y eso es lo que le explicaba, ¿no? Que vemos en algunas iglesias que siempre piensan en profecía con cosas que te van a suceder o cosas que te van a pasar. Dice, es que tengo una profecía para ti, va a suceder esto y lo otro. No, toda la palabra de Dios es profecía. ¿Por qué? Porque nos puede estar instruyendo, nos puede estar llamando la atención, pero es palabra de Dios para los hombres. Hay que tener eso claro. Ahora, la palabra aquí, profecía, también tengo que decirles que en el original habla de cargos. Es como, estos son cargos que Dios tiene en contra del pueblo. Como cuando uno es llevado ante un tribunal y dice, ¿de qué cargo se le acusa? Entonces Dios le está diciendo, yo tengo estos cargos en contra de este pueblo. Les acuso de esto. Entonces, aquí estas profecías puede decirse cargos que tiene Dios contra su pueblo. Pero la palabra cargos viene también de carga, de un peso que lleva uno encima. Y también podemos inferir aquí que Dios tiene un peso por su pueblo. Dios tiene carga por ellos. Cuando nosotros vemos que alguien se anda portando mal, especialmente personas que amamos, ¿no sientes un peso en tu corazón? ¿No sientes una carga, un cargo? Eso es lo que siente el Señor por su pueblo cuando lo ve que anda en rebeldía. Y por eso le presenta esos cargos, ¿no? Dice, mira, estos son los cargos que yo tengo contra ti. Este es el peso, lo que traigo en mi corazón que me pesa, que me duele. Y ahora se los voy a pasar a decir, dice, ¿no? Así que primero tenemos una profecía que viene de Dios, de la palabra de Dios, y viene por medio de alguien que es suyo, que es su profeta, que es su mensajero. No un mensajero cualquiera, no un mensajero impostor, dice, mi mensajero, dice. Es lo que significa Malaquías, mi mensajero. Yo tengo un mensaje para darles a ustedes por mi mensajero. Porque también a veces Dios nos habla hasta por medio de un burro, ¿no? Como le habló a Balaam. Dios puede utilizar muchos medios, pero en este caso dice, tengo a alguien especial para que les hable a ustedes, para que hable en contra de ustedes, en contra del pueblo de Israel. Y para empezar a reprenderlos, primero vemos que Dios afirma su amor por Israel. Fíjense. Y creo que es bueno también que cuando uno disciplina, cuando uno está llamando la atención a alguien, que esa persona sepa que se le llama la atención. ¿Por qué? Porque se le ama. Que si le estás corrigiendo es porque le amas. Si lo estás disciplinando es porque le amas, no porque le odias. Y eso es lo que los hijos muchas veces no entienden. Que si les llamas la atención, que si los regañas, que si los castigas, que si les pones límites, no es porque los aborrezcas, sino porque los amas. Y eso es lo que Dios hace. Vemos que antes de empezar a reprenderles, a exhortarles, Él les dice, yo os he amado, dice Jehová. O sea que en el presente les amo y en el pasado yo los he amado. Eso quiero que les quede claro. No quiero que se les olvide eso, de alguna manera está diciendo el Señor. Y empieza su mensaje con eso, yo os he amado. Dios afirma su amor para con su pueblo. Si te voy a reprender, si te voy a exhortar, si te voy a llamar la atención, voy a hacerlo sobre la base del amor. No la estoy haciendo sobre la base del enojo,
No la estoy haciendo sobre la base del rencor, de la venganza. No, la está haciendo sobre la base del amor. Y cuando nosotros vamos a reprender, cuando vamos a exhortar, es importante que sepan que lo estamos haciendo sobre la base de ¿qué? Del amor. Porque el amor es lo que debe ser el motor, lo que nos impulsa a llamarle la atención a los demás. Porque no es fácil. No es fácil enfrentar la rebeldía. A veces uno ni quiere, dice, ya no le voy a decir nada. Pero es que le amo y por eso tengo que decírselo. Si no, yo me quedaría callado y diría, vive tu vida y si quieres muérete. Pero no. ¿Por qué? Porque hay un amor. Porque hay un amor. Y entonces sobre la base del amor empieza esa reprensión. Pero me gusta que Dios lo que hace es afirmar a su pueblo. Yo les amo, dice. Dios nos afirma que Él nos ama. Ahora, Dios amó a su pueblo en la esclavitud cuando estaba en Egipto. Los escuchó. Dios amó a su pueblo cuando estaba en el desierto. Les proveyó, no los abandonó. Y pasaron escasez, pasaron sufrimiento, mucho calor. Sí, pero Él estuvo ahí con ellos, amándoles. Dios amó a su pueblo cuando llegaron a la tierra prometida, cuando tenían abundancia. Ahí estaba Dios amándoles. Dios amó a su pueblo cuando fueron derrotados por los babilonios y se los llevaron cautivos a Babilonia. Ahí estaba Dios amándoles. Dios estaba amándoles cuando fueron enviados otra vez a su tierra, cuando lloraron porque vieron toda la ciudad en ruinas, cuando vieron que el templo había sido destruido. Ahí estaba Dios amándoles. Dios les amó en las buenas y Dios les amó en las malas. Pero el amor de Dios no dejó de manifestarse. Y ahí está Dios amándote a ti, cuando estás en Egipto, cuando estás en el desierto, pero también cuando estás en la tierra de abundancia. Ahí está Dios amándote. Ahí está Dios amándonos y nos afirma, dice, yo estoy ahí, yo te he amado, dice. Pero luego también vemos que el pueblo Israel cuestiona el amor de Dios. Como que, ¿nos has amado? Como dice, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Esa es la pregunta, ¿en qué nos amaste? ¿De qué forma nos has amado? Y si pensamos en lo que acaban de pasar toda la nación, podríamos decir que qué clase de amor más raro, ¿no? Y por eso leía un poco hace un rato ahí en Jeremías el capítulo 29, porque ahí vemos cómo Dios, cuando los permite que se los lleven como esclavos cautivos a Babilonia, a ser sirvientes ahí, les dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo tengo planes de paz y no de mal, dice, para darles el bien que esperan. Ahí está Dios diciéndoles, miren, en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, en medio de esta esclavitud, en medio de estar bajo un pueblo opresor, recuerden que yo todavía estoy aquí obrando y que estoy obrando un plan que es perfecto porque les amo. Y ellos dicen, pues vaya clase de amor. Pero saben que el amor de Dios es un amor que podemos decir que nos pone límites para que no caigamos en lo indebido. El pueblo de Dios había caído en lo indebido, ese era su fallo. Ellos no habían honrado a Dios y porque no honraron a Dios, Dios los entregó al enemigo. ¿Porque quería Dios destruirlos? No, porque Dios quería disciplinarlos. Y eso es lo que pasa con nosotros. Dios no quiere destruirnos, Dios quiere disciplinarnos. Y ahora, puesto que ellos cuestionan a Dios y le dicen, ¿en qué nos amaste? Y Él ya les responde con otra pregunta. Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Entonces ya les recuerda a su patriarca, ¿no? Ahí están, Jacob y Esaú eran hermanos, sí. Sí, señor. Y ellos, los israelitas son descendientes de Jacob. Dice Jehová, y amé a Jacob, dice.
Y hasta ahí nos queda bonito, nos gusta. Jacob y Esaú eran hermanos y yo amé a Jacob. ¿Te podrías tú identificar con Jacob? ¿Podrías decir, Dios me amó? ¿Dios me ama? Tengo hermanos. No sé cómo los trata Dios, pero sí sé que Él a mí me trata con amor. ¿Cómo te trata Dios a ti? ¿Te trata con amor o te aborrece? ¿Tú crees que Dios te aborrece? ¿Te consideras tú un aborrecido de Dios o te consideras un amado de Dios? Yo amé, dice, a Jacob. El trato de Dios para con Jacob fue amor. Pero ¿cuál es el trato de Dios con Esaú? Dice, lo aborreció, dice, y a Esaú aborrecí. ¿Y cómo muestra? Dice, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ahora la pregunta es esta, ¿tú te identificas con Esaú? ¿Te sientes como un aborrecido de Dios? Dice la palabra de Dios aquí claramente, dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora la pregunta es, ¿en qué era mejor Jacob para ser amado por Dios que Esaú? ¿Era mejor Jacob que Esaú? Y la respuesta es no, no era mejor Jacob que Esaú. Jacob no se merecía el amor de Dios. Y la pregunta para nosotros es esta, ¿en qué eres mejor que tu hermano, que tu hermana, que tu amigo? No eres mejor que nadie. No somos mejores que nadie. Nadie puede decirle a Dios, yo me merezco que me ames, yo me lo gané a pulso. No, no le podemos decir eso. Solo puedo decir, Señor, siendo hermano de todos estos, siendo igual que todos, me has amado. Solo puedo decir, gracias, Señor, por tu amor. Podemos identificarnos en eso con Jacob, en que nos hace objeto de su amor, pero no podemos decir que somos mejores que los demás. Y sin embargo aquí vemos que dice a Esaú aborrecí. Ahora la pregunta, ¿en qué era peor Esaú que Jacob? No era peor. Y ahora tenemos que enfrentar la pregunta esta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Es Dios injusto por haber aborrecido a Esaú? Y la respuesta es no. Dios no es injusto. ¿Esaú se merecía que Dios lo aborreciera? Y la respuesta es sí. Esaú se merecía que Dios lo aborreciera. Y la pregunta para ti y para mí ahora es, ¿me merezco yo que Dios me aborrezca? Igual que Esaú. Y la respuesta es sí. Cada uno de nosotros se merece el aborrecimiento de Dios. Y si no tenemos el aborrecimiento de Dios, ¿saben por qué es? Por su misericordia. Por su misericordia. Y ahí es donde podemos decir que yo no comprendo en su totalidad la forma de actuar de Dios, pero sí puedo decir que le estoy agradecido porque me ama sin yo merecerlo. Porque cuando me veo a mí, veo que soy igual de pecador que cualquiera. Y solamente veo que por la gracia de Dios puedo recibir de su amor. Y de hecho me siento amado por Dios. La pregunta es, ¿te sientes amado por Dios? Y la siguiente pregunta es, ¿estás agradecido con Dios? ¿O agradecida con Dios? ¿Le agradeces por su misericordia? Ahora, hay una cosa que debemos entender también. Y en Jacob vemos que hay un punto. ¿Recuerdan cuando Jacob
lucha con el ángel, ahí cuando regresa, viene de estar con Labán, que estuvo sirviéndole por 14 años por Raquel y por Lea, viene regresando, va a tener antes de encontrarse con su hermano Esaú, vemos que tiene una lucha con un ángel, cuando iba a cruzar el vado de Jaboc, que dice ahí. Y ahí vemos que luchan, y ya cuando está a punto de irrumpir el alba, vemos que el ángel le dice, suéltame, y Jacob ahí aferrado le dice, no te voy a soltar si no me bendices, ¿no? ¿Recuerdan ese pasaje? Es un poquito místico, la verdad, un poco ahí curioso, pero llega un punto en que el ángel le pregunta y dice, bueno, ¿cuál es tu nombre? Y ya le dice, no, pues yo soy Jacob. Y ahí lo que está haciendo es reconocer que él es un engañador, porque eso significaba su nombre. Engañador, usurpador, mentiroso. Y ahí el ángel le cambia de nombre. Y ya no vas a ser Jacob, ya no vas a ser el engañador, sino que ahora vas a ser Israel. Y le da un cambio de significado a su ser, a su vida. Le cambia de nombre. Pero también vemos que Jacob reconoce quién es, reconoce lo que es su esencia, que es pecaminosa, que es engañadora. Y ahora es Israel, el que Dios está con él, o el que lucha con Dios, no contra Dios. El que es un aliado de Dios, el que está asociado con Dios, el que va de la mano con Dios. Y hay un cambio en la vida de ese hombre. En eso sí veo una diferencia. ¿Y saben cuál es la diferencia que hay entre nosotros y cualquier ser humano? O que debería haber entre todo cristiano y cualquier ser humano. Es que tú tengas un cambio. Eres objeto del amor de Dios siempre, pero eres objeto del amor paternal de Dios cuando eres transformado. Porque ese aborrecimiento que puede haber sobre nosotros por causa del pecado se quita y se pone ese amor puro, que es posible por medio de la pureza, de la limpieza que obra el Señor Jesucristo en nuestra vida cuando somos transformados, cuando nos da un nuevo nombre. Así que, ¿cómo trató Dios con Esaú? Y dice, lo aborrecí. Y si vemos cómo dice, que lo que hace es derribarle, lo abandona su heredad, dice, que no tiene su protección, lo trata de alguna manera como un enemigo. Y cuando nosotros estamos en el pecado, somos enemigos de Dios. No sé si lo tenían presente, pero si somos esclavos del pecado, somos enemigos de Dios. Y si somos enemigos, no podemos tener esa protección que se tiene sobre un hijo. Ahora, hay otra cosa, es que Dios no permite que Edom se levante. ¿Quién es Edom? Edom son los descendientes de Esaú. Miren lo que dice el versículo 4. Cuando Edom dijere, y veamos con atención lo que dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Sí ven? Les llamarán territorio de impiedad o territorio de maldad. Pero fíjense lo que está pasando aquí. Aquí vemos un poco reflejada la mente del pensamiento positivo, ¿no? Como dice, bueno, nos hemos empobrecido, pero ¿qué? Vamos a volver a edificar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos. Porque yo puedo, tú puedes. ¿Han escuchado mucho eso? ¿Han escuchado lo del pensamiento positivo? Tú sé positivo en tus pensamientos. No, tú mismo con tu mente ya te estás destruyendo a ti mismo. Dicen, yo no digo que debamos ser negativos, pero ¿saben qué? El positivismo debe venir de la mano de estar haciendo la voluntad de Dios. Aquí lo que está haciendo Edom es lo mismo que estaba haciendo el pueblo ahí en Babel.
que dicen, nos vamos a edificar una torre que suba hasta el cielo para que si viene otro diluvio, que no seamos barridos de la tierra. Es nosotros podemos, pero no con el favor de Dios. Nosotros podemos por nosotros solos. Ese es el orgullo que tiene este pueblo, el orgullo de Edom. Y por eso Dios dice, no, dice, ustedes van a edificar, dice, pero yo voy a destruirles. ¿Por qué? Porque no han dejado su impiedad. Y aquí es otra cosa que debemos tener en cuenta. Dios no es un Dios irracional, no es un Dios loco, no es un Dios malo. Dios hace las cosas con propósito y sabe por qué las hace. Y ahí es donde también debemos pensar. ¿Por qué? Porque hay algunos que van a decir, pues yo no sé en qué clase de Dios crees, que mira, es un Dios injusto porque a algunos castiga, a otros salva. ¿Y qué utiliza Él para tomar una decisión u otra? Entonces algunos dicen, es que Dios es injusto. Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo dice, no hay injusticia en Dios. Y ya si nos vamos a poner a altercar con Dios, si llegáramos a ese extremo, también llega Pablo a decir, a ver, ¿qué le va a decir el barro al alfarero? ¿Por qué me hiciste así? ¿No puede el alfarero hacer unos vasos para honra y otros vasos para deshonra? ¿No puede hacer el alfarero unos vasos para que se utilicen en la cocina y que cocines en él? ¿Y hacer los vasos para que los pongas al baño? ¿Puede el alfarero hacer eso? Puede hacerlo, porque Él es el creador. Entonces lo que está diciendo, Dios tiene la autoridad de hacer lo que a Él le plazca, porque Él es el hacedor. Ahora, también tenemos que ver que en Dios no hay injusticia. Y también podemos ver que entre los atributos de Dios está el que Él es bueno. No es un Dios malo, no es un Dios loco, no es un Dios maníaco. Es un Dios sabio, un Dios santo. Un Dios que sabe mucho más y mejor de lo que nosotros sabemos. Entiende las cosas mucho más allá de lo que nosotros las entendemos. Y ahí es donde tenemos que aprender a confiar en un Dios que va más allá de nuestros límites. Que va más allá de lo que comprendemos, de lo que es nuestro razonamiento. Y eso es lo que a muchas personas no quieren hacer. ¿Por qué? Porque se creen más listos que Dios. Porque quieren ponerse en el papel de juez. Pero hay una cosa que les quiero decir y que quede clara. Dios es Dios y nosotros somos hombres. Y al que le toca mandar es a Él, y a quien le toca obedecer es a mí. ¿Me guste o no me guste? Me puede gustar más, me puede gustar menos. Pero ¿saben qué? Mi bendición está en someter mi voluntad a la suya. No al revés. Nunca vamos a recibir la bendición de Dios diciéndole, yo te doy una idea mejor. Adóptala o adáptate, Señor, que la cosa va a ir así conmigo. No. Así no funcionan las cosas. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Pero el que manda, como decían, manda. Y a Él le corresponde. Porque Él es nuestro hacedor. Pero descansamos en que Él es bueno. En que Él es santo. En que Él es justo. Y más allá de eso es misericordioso. Dios es misericordioso. Y fíjense que es Dios quien no permite que Edom se levante. La pregunta es, cuando uno cae continuamente, vuelves a caer y te quieres levantar y te vuelves a caer y te vuelves a caer, tendrías que preguntarte, ¿qué lección me está enseñando Dios? ¿Qué hay en mi vida que no está agradándole al Señor? ¿Qué necesito cambiar? Porque quizá Dios sea quien está evitando que me levante, porque no he aprendido la lección. No vemos en Edom que haya un arrepentimiento. Vemos que es un pueblo que se caracteriza por ser un pueblo de impiedad, dice. Se caracteriza por ser un pueblo de maldad. La pregunta es, ¿qué nos caracteriza a nosotros? ¿Qué caracteriza tu vida? ¿Qué caracteriza mi vida?
Y quizá ahí esté la clave para saber si Dios es el que nos está impidiendo levantarnos por causa de nuestra maldad. Quizá haya que cambiar algo. Pero vamos más adelante. Jehová es engrandecido más allá de nuestros límites. El hombre llega a un punto en que quiere ponerse en el centro del universo. Quiere tomar el control de todo. Y de hecho, tengamos en cuenta que los puntos de vista a veces cambian en base a cómo se mueve la sociedad. Hubo una postura teológica que le llamaban, o se le llama el amilenialismo, ¿no? Donde decían que todo iba a mejorarse, que el milenio del que habla el Señor Jesucristo aquí en la Biblia, que no es tal, no existe, que solamente lo que está representando es ese mejoramiento que iba a haber hasta que se llegara a un punto en que el Señor Jesucristo estuviese aquí reinando, porque todo iba a estar tan bien en este mundo, porque todo iba a mejorar hasta que se eliminara todo lo malo, ¿no? Y ese pensamiento inundó la sociedad y a los teólogos en esa época, y todos eran bastante optimistas. ¿Por qué? Porque de hecho en la sociedad vemos que ahí en Europa, en Francia, se da lo que llaman la revolución industrial, ven cómo toda la sociedad empieza a avanzar, que se empiezan a crear trabajos, se empiezan a eliminarse, podemos decir, los problemas sociales. Y toda la gente era optimista porque veía que la gente de alguna manera no tenía límites. Se estaban quitando sus límites. Y el límite pues es el cielo, podemos decir, ¿no? ¿Qué pasa? Que le viene un golpe duro a la humanidad. Y es la Primera Guerra Mundial. Cuando se creían que todo iba a ser paz y armonía, empiezan a matarse unos a otros, naciones contra naciones. Eso acaba en un desastre, ¿no? Pero por si fuera poco, viene una Segunda Guerra Mundial, donde ya la sociedad, la humanidad, está devastada. Sabemos que hay depresiones, sabemos que hay la gente, el entusiasmo que tenía se viene abajo, ya no hay seguridad, ya ven que el hombre tiene límites. Entonces ya empiezan a ver que para que haya un milenio es necesario que Dios entre en escena, que Cristo ponga su mano. Entonces cuando toma fuerza, también ahora hay que decirlo, el premilenialismo, ¿no? Que habla lo que el Señor Jesucristo, el milenio que el Señor Jesucristo establece. Pero detrás de esto hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es esta, que los hombres, que tú y yo, aunque nos creamos muy fuertes, especialmente cuando estamos sanos, cuando nos va bien, cuando tenemos dinero, cuando tenemos trabajo, que si tenemos un negocio nos está yendo bien, que nadie en la familia está enfermo, nadie en la familia está mal, nos creemos que no tenemos límites. Nos creemos que somos imparables y que ya no nos va a ir mal nunca. Y se nos olvida que tenemos límites, que somos seres humanos y que tarde o temprano vamos a encontrar un tope que nos va a detener y generalmente va a ser en seco. Pero cuando encontremos ese tope en nuestra vida, acuérdense que a Dios hay que alabarle, hay que adorarle. Sí, cuando vemos que todo va viento en popa, pero también cuando hemos alcanzado nuestro límite y cuando lo único que nos queda es confiar en Él, esperar en Él, arrodillarnos ante Él y poner nuestra vida en sus manos. Aprendamos a amar, a exaltar, a glorificar a Dios más allá
de nuestros límites. Porque fíjense cómo dice, versículo 5, y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Y aquí, el pueblo de Israel tenía una noción bastante clara de que Dios no está limitado a un pueblo. Dios no está limitado a las fronteras. ¿Por qué? Porque Dios al pueblo de Israel les hizo ver que lejos de ahí, en una nación pagana, en Babilonia, había levantado a un rey, había levantado una ciudad mucho más preciosa que la que había en Israel, mucho más poderosa, que controlaba muchos reinos, y que Dios estaba orando allí, que Dios era grande también allá. Y cuando regresaron, fue porque Dios movió el corazón de unos reyes paganos que les dijeron, vayan y adoren a su Dios en Israel. Y ahora Dios les dice, acuérdense de Esaú y acuérdense de Jacob. A Jacob lo amé y no se lo merecía, y a Esaú lo aborrecí, dice. Y Esaú se quiso rebelar, se quiso levantar, pero no dejó su impiedad, y constantemente yo lo tuve que derribar, y llegó a ser su pueblo un proverbio del cual decían, ese pueblo, o contra ese pueblo Dios está enfadado, porque es un pueblo de maldad. Y cuando ustedes vean todo esto, dice, entonces recuerden que a Dios hay que exaltarle más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestros límites. ¿Cuáles son las fronteras que hay en nuestra vida? ¿Solamente las fronteras territoriales? No. Nuestros límites de pensamiento, de comprensión, de amor. Tenemos muchos límites, pero ¿saben qué? Dios no los tiene. De alguna manera, podemos decir que podemos subir nuestra vida sobre sus alas y dejarle que nos guíe, que nos lleve. Como dice, llévame a ese monte más alto que yo, porque mi refugio, o a la peña más alta que yo, porque mi refugio eres tú. Él es nuestro refugio, Él está en control de nuestra vida, en Él podemos confiar, en Él podemos descansar. Hagámoslo. Descansemos en Él, confiemos en Él y alabémosle, honrémosle más allá de nuestros límites, porque Él se lo merece. Vamos a orar. Dios Santo, te agradecemos por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, porque podemos identificarnos con Jacob en que sin merecer de tu amor nos has amado, en que sin merecer tu misericordia la has mostrado. Y Señor, por favor te rogamos que nos ayudes a serte fieles. Padre, ayúdanos para que no cuestionemos tu amor, sino para que te agradezcamos por tu amor, y que ese agradecimiento lo podamos vivir todos los días, allí donde tú nos has puesto, para permitir que tu luz brille a través de nosotros. Señor, a ti damos la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.